Gloria sea al nombre del Señor por esta oportunidad que tenemos hoy de llegar a los Corintios capítulo 15. Hemos recorrido durante algunos meses una carta que está llena de temas que son desafiantes para nuestra vida, de temas que son confrontativos en nuestra vida, que hablan de diferentes situaciones que estaban en la iglesia de Corinto hace alrededor de 2000 años atrás, que si nosotros leemos la carta y vemos sus problemas decimos, oye, pero qué parecida es la iglesia de Corinto a la iglesia actual. Tienen problemas en estas áreas, en estas otras. Y mucha gente dice, pero la iglesia no debería tener problemas. ¿Por qué en la iglesia hay personas con un carácter así? ¿Por qué en la iglesia se hace esto, se hace aquello? ¿Por qué las personas cometen este tipo de error o no? Y lo cierto es que la iglesia de Jesucristo tiene un llamado a la santidad, tiene un llamado a santificarse, un llamado a crecer en la verdad de Dios, pero a la vez tenemos una lucha constante contra el pecado. Hemos recorrido capítulos con temas bien difíciles, donde se ha hablado de las divisiones, se ha hablado de los conflictos que había con los sacrificados a los ídolos, pero hoy llegamos, hermanos, a uno de esos temas, y ya terminando el apóstol Pablo la carta, llegamos a uno de los temas que es clave para nuestra vida, y es el tema de la resurrección. Escucha esto. Hay cosas que usted puede no entender en cuanto a las verdades de Dios. Hay cosas que yo mismo reconozco que estoy creciendo en ellas. Temas doctrinales que estoy creciendo en ellos, que los estoy viendo, los estoy entendiendo mejor ahora, después de algunos años. Pero si unimos a todos los enemigos de Dios, a todos los enemigos del Evangelio, espirituales, hablando de Satanás y sus demonios, y personas de reyes, de filósofos, de ateos que se han tratado de levantar contra Dios, si lo unimos a todos ellos y hacemos una encuesta de cuál sería, si pudieran y tuvieran la oportunidad de quitar una doctrina de la Biblia, ¿cuál sería? Esta sería, sin duda alguna, la resurrección. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vas a otras religiones hay similitudes. Hay credos, hay libros sagrados, hay enseñanzas, hay un grupo que se rige por ciertos estilos de vida. Tienen incluso algunos de ellos profetas, o tienen algunos de ellos Dios o dioses. Pero cuando se habla de resurrección, esto hace al evangelio exclusivo. No se parece a nadie. No se asemeja a nada ni a nadie en esta vida, por la sencilla razón, hermanos, que la resurrección viene a ser una de las doctrinas cardinales. Si no la crees, escucha bien, no eres salvo. Si no la vives, no eres salvo. Si no la compartes, eres demasiado egoísta y no has entendido lo que es la resurrección. Así que en esta mañana, una de las cosas que propongo es hablar de la resurrección como doctrina cardinal. Por cardinal estoy haciendo referencia a que esto es un fundamento, que esto es algo que todo creyente debe creer y esperar, porque de lo contrario, como lo vamos a ver en el desarrollo de lo que Pablo le está escribiendo a estos hermanos, seríamos los religiosos más miserables del planeta Tierra, si no esperamos y creemos y compartimos la resurrección. Así que he titulado esta mañana el tema, aquella resurrección, aquella gloriosa resurrección es garantía de nuestra resurrección. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Aquella gloriosa resurrección es garantía de nuestra resurrección. Vamos a ver el texto en varios aspectos. Los primeros 11 versículos vamos a hablar de la proclamación de la resurrección de Cristo. Después, en los versos del 12 al 19, vamos a ver las consecuencias de no existir, un caso hipotético, de no existir la resurrección. En los versos del 20 al 34, la esperanza que tenemos por medio de la resurrección. Versos del 35 al 50, la explicación de la resurrección. Y en último lugar, versos del 51 al 58, victoria por medio de la resurrección. Evidentemente, un texto tan maravilloso y con tanto contenido, vamos a tener que tomar algunos versos y unirlo para ver ideas generales y específicas para nuestra vida. Pero lo que hay que entender, que los corintios no solo tenían problemas morales,
No solo tenían problemas de carácter, no solo tenían problemas de relacionarse entre hermanos, no solo tenían problemas en su fe en cuanto a la expresión genuina de adorar al único y verdadero Dios, sino que es una doctrina tan importante y tan cardinal. Y recuerden, estas personas están viviendo cuando todavía testigos oculares de la resurrección de Cristo viven. A diferencia de ti y de mí, que estamos a 2000 años aproximadamente, y siempre digo un aproximado, ¿verdad? Para no entrar en el detalle del 30, 33, donde varía la fecha de aquella muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero nosotros que estamos aproximadamente a 2000 años de aquella resurrección, no es lo mismo que esta iglesia de Corintios, que todavía tenía gente que había visto a Jesús resucitado. Y aún así, algunas personas dentro de la iglesia estaban corrompiendo la enseñanza de que no había resurrección de los muertos. No tanto resurrección de Jesús, sino que estaban atacando y minando la idea de que nosotros no tenemos una resurrección. Así que empecemos en primer lugar como Pablo habla de la proclamación de la resurrección de Cristo y habla de evidencia. Dice el verso 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Recuerden, Pablo ha dejado el tema de las lenguas, de la profecía, del silencio de la mujer bajo sujeción en la congregación, que es el tema desarrollado en el capítulo anterior. Y ahora Pablo dice, además de esto, hermano, que es la vida de la iglesia en el culto, ¿verdad? En la congregación, lo que hay que hacer y cómo debe hacerse. Además os declaro el evangelio que os he predicado. Recordamos, la palabra evangelio significa el buen mensaje. Y ese buen mensaje no es bueno si no tiene como contenido a Jesucristo como único dador de la vida eterna. Así que dice, el evangelio que os he predicado. Pablo está recalcando algo que ya ellos debían saber. Una doctrina que es base de todo creyente. Y fíjense cómo dice, el cual también recibiste. Dice, yo les estoy recordando algo que ya ustedes tenían que saber. ¿A cuánto les ha pasado o recuerdan cuando estuvieron en la escuela que el profesor daba la clase y como por arte de magia a ti se te olvidaba el contenido? O tú estudiabas para un examen, o como por arte de magia cuando te ponían las preguntas tú decías, pero qué cosa más grande. ¿Por qué veo las preguntas tan fáciles y las respuestas tan difíciles? Y una de las cosas que nos pasa a nosotros es que tenemos la tendencia a ser olvidadizos. Pero el problema de los corintios es que estaban siendo olvidadizos con una doctrina fundamental del evangelio. Y fíjense cómo el apóstol dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El apóstol esperaba que la iglesia estuviese perseverando. Mire, esa palabra perseverar habla de ¿qué? De consistencia. ¿Habla de qué? De continuidad. ¿Habla de qué? De a pesar del desánimo seguir adelante. Hermano, nuestra vida cristiana es una vida de perseverancia. Mucha gente quiere las cosas y las quiere ¿cuándo? Ya. Mucha gente se propone algo y lo quiere al momento. Pero yo todavía no he visto a alguien que quiera proponerse hacer algo y que genuinamente lo quiera hacer y por las vías genuinas, ¿verdad? Y que no haya pruebas, problemas, sacrificio. Todavía no conozco un creyente que lleve ya cierto tiempo, no sé, algunos meses en el evangelio y no conozca el significado de perseverar. Todos como hijos de Dios no solo entendemos lo que significa perseverar en el evangelio, sino que estamos en esa batalla de perseverar en el evangelio, de a pesar de las pruebas seguir adelante con nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol, fíjense cómo en el verso 2 dice, por el cual asimismo, es decir, en ese evangelio que ustedes están perseverando, que ustedes están animándose los unos a los otros, dice, si retenéis la palabra que os he predicado. Recuerda lo que hablábamos del ejemplo, el maestro da la clase. ¿Cómo se retiene esa enseñanza? ¿Cómo se retiene? No es tomar la clase, escribirla y guardarla. Es interiorizar el contenido. Y eso verdaderamente es lo más difícil, ¿sí o no? Hay algunos que tienen la habilidad de tener una memoria fotográfica.
que incluso toman notas y saben dónde las notas están. Y dicen, mira, yo recuerdo que ese concepto se encontraba en la hoja, así derecha, lo tenía señalado. Pero hay otros que dicen, ay Dios mío, yo no sé, eso no se me graba. Pero Pablo da una condición, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, es decir, si la toman, la atesoran y la convierten en parte de su vida, dice, sois salvos. Hermano, hay gente que escucha el evangelio. Hay gente que ve venir el evangelio, pero no deja o no permite o cierra su corazón a lo que provoca el evangelio. El evangelio no es solo un buen mensaje. El evangelio es la única medicina para un mundo muerto en pecados. Es la única cura para un corazón destruido. Es la única salvación de la humanidad. No hay religiones que se puedan salvar. No hay absolutamente un Dios o una religión que pueda dar salvación al hombre, a no ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Por eso no se trata de venir a la congregación, no se trata de orar solamente a Dios, no se trata de leer la palabra de Dios, se trata de ser su iglesia. ¿Y cómo yo puedo ser su iglesia? ¿Cómo yo puedo reconocer que le pertenezco a Dios? ¿Sabe que mucha gente ha puesto el fundamento de su cristianismo en ciertas manifestaciones que los cristianos genuinos tienen? Porque un cristiano genuino ora, lee, se congrega, sirve al Señor, predica su palabra, vive el evangelio. Pero esas son expresiones de algo que ha ocurrido genuinamente en su vida. Y hay otras personas que dicen, ¿cómo yo sé que soy de Cristo? ¿Cómo es posible que haya gente en la iglesia de Corinto que diga ser creyente y diga, no hay resurrección, no, esto se acabó, aquí no más nada? ¿Cómo es posible? Eso debería ser una alarma para nuestras vidas. Hay gente que tiene basada la seguridad de su salvación en ciertas cosas, en ciertas personas o en ciertas actividades. ¿En quién basas la seguridad de tu vida eterna? ¿En quién está la seguridad de nuestra vida como salvos ante Dios? Hermanos, si no es en Cristo, su evangelio, su palabra y el testimonio de ese evangelio, simplemente somos un grupo de religiosos jugando a tener un Dios y terminaremos en el infierno. Pablo está diciendo, si retenéis la palabra, no es la única, pero una de las características que nosotros le pertenecemos a Dios es cómo nos relacionamos nosotros con su palabra. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con la Biblia? No es solo el tiempo que dedicamos a leerla, sino cómo la practicamos, cómo la estamos viviendo. Mi amado hermano, hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero a la hora de expresar la fe, hace cualquier cosa. Tiene estilos de vida que van contra la palabra. Tiene estilos de vida que van contra el Dios de la palabra. Por eso el apóstol está diciendo, si retenéis la palabra que os he predicado, ustedes son salvos. Si no creísteis en vano, dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire cómo estos dos versos resumen el evangelio. Pablo está usando las mismas frases que usaba cuando estaba enseñando o corrigiendo el uso de la cena del Señor en el capítulo 11, ¿recuerdan? Porque enseño lo que asimismo recibí del Señor. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo no estuvo con los 12 apóstoles. Él no vio a Jesús resucitado aquel día. Él no vio a Jesús ascendiendo al Padre aquel día como lo vieron los apóstoles. A él se le presentó tiempo después el Señor Jesús. Entonces este apóstol dice, primeramente yo les enseñé a ustedes lo que recibí, yo no me inventé un mensaje nuevo. Hermanos, qué triste cuando vemos hoy creyentes o pastores o predicadores que tú lo ves con que ellos están anhelando nuevas revelaciones de Dios. Hermano, si lo que la gente anda diciendo, predicando o enseñando por ahí no es lo que los 66 libros de la palabra de Dios enseñan, nosotros no tenemos por qué creerle a nadie todos esos cuentos. Claro que muchas veces la gente es cautiva de esto es lo último, lo que nadie ha visto, y esa idea de que es algo nuevo. Hermanos, ya todo lo que al menos Dios quería que nosotros supiéramos en cuanto a todo sobre su reino, nos lo dio en su palabra. El resto lo conoceremos un día en la perfección.
¿Por qué no conformarnos con lo que ya Dios nos ha dado? Y Pablo está diciendo, yo les enseñé lo que asimismo recibí, esa tradición, y muchos creen, yo me sumo aquí, que él está hablando lo que el mismo Jesucristo le enseñó allá en el desierto por 3 años y medio. Cuando Gálatas nos dice que estuvo 3 años y medio apartado, recibiendo las enseñanzas del Señor. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. En primer lugar, ¿de qué está hablando? De la muerte de Jesucristo. Claro que aquí implícitamente está hablando de que Él murió, pero mucha gente muere. Y mucha gente incluso ha sido crucificado. ¿Por qué la muerte de Jesús por nuestros pecados es viable? Porque Él, siendo Dios, se encarnó. Así que esa muerte tiene que hablar necesariamente o implícitamente de la encarnación virginal. Porque de otra forma, lo que hace diferente a Jesús en la cruz es que la encarnación es Dios mismo tomando forma humana. Así que dice, asimismo Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Antiguo Testamento anunciaba esa muerte, dice, y fue sepultado. La idea es, no como algunas religiones falsas por ahí, algunos conceptos falsos por ahí, dicen que Jesús se convirtió en un fantasma y que esos días estaba escondido, no sé, cosas así extrañas. Hermanos, se leen cada cosa. Miren que la gente tiene imaginación. Con lo fácil que es ver lo que dice Dios en su palabra y aceptarlo y creerlo. Pero dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día también, conforme a las Escrituras. Pablo está afirmando que el Evangelio no es una doctrina que él inventó. No es una doctrina que él escuchó por ahí y decidió escribir, sino que es una enseñanza que el mismo Jesucristo le ha dado. Hermano, ¿cómo sabemos que el Evangelio que se predica en esta iglesia local es el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo sabemos que el Evangelio que se predica en nuestro concilio de iglesias bautistas, ¿verdad?, del libre albedrío, cómo sabemos que es el Evangelio de Jesucristo? Hermano, tristemente hoy hay muchos lugares que, aunque responden al nombre de iglesias, no son iglesias de Jesucristo. ¿Y dónde tenemos esa confirmación? Cuando usted ve lo que dicen, lo que enseñan y lo que practican de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso el apóstol nos estaba diciendo que ese evangelio él lo había recibido de Cristo. Y miren ahora cómo dice el verso 4, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahora Pablo va a dar una serie de evidencia, escuche bien, de evidencia de personas que han visto a Cristo resucitado. Hay veces que la gente dice, dame evidencia científica de la resurrección de Jesús. Tenemos evidencia histórica, pero dame evidencia científica de que el César vivió. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a repetir un experimento para ver de nuevo al César vivo? Entonces, como que a veces la gente, uno dice, ¿cómo es posible que cerebros tan brillantes puedan decir cosas tan estúpidas? Bueno, mis amados hermanos, hay evidencia histórica. De hecho, ¿sabe que la resurrección de Jesús es el hecho de la antigüedad? Posiblemente, no voy a decir posiblemente, porque esto ha sido comprobado por numerosos estudiosos. El hecho de la resurrección es totalmente comprobable en manuscritos históricos, tanto bíblicos como extra bíblicos. Y es increíble, ¿sabe por qué? Hay un señor llamado Lee Strobel, a Nelson le encanta, bueno, a mí también, porque ese hombre es un fuera de serie. ¿Y sabe lo más fuera de serie que tiene? Es un defensor del evangelio. ¿Sabe lo más fuera de serie que tiene? Que un día alguien le desafió, siendo ateo, él no creía en Dios, y alguien le desafió, le dijo, Strobel, si tú eres una de las personas posiblemente más avesadas en esta universidad, ¿por qué no te detienes a estudiar la resurrección de Jesús, a buscar la evidencia? Se dice que este señor tomó, así como parte de su carrera y de su preparación lo indicaba, y empezó a ejercer como un abogado, como un médico forense, y empezó a buscar documentos, y fue a la Biblia. No creía en Dios, fue a la Biblia y empezó a buscar las narraciones de los evangelios, las narraciones del apóstol Pablo, fue a documentos posbíblicos, fue a historiadores extrabíblicos, y ¿sabe cuál es su resultado? Que hoy es ha sido uno de los máximos exponentes del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque un día se puso a investigar el mayor acontecimiento de la historia, la resurrección de nuestro Señor.
Amado hermano, Jesús resucitó. Hermano, cuando nosotros pensamos en el tema que Pablo está desarrollando, Pablo comienza con la evidencia, ¿verdad?, ocular. Y él dice, ¿quieren testigos de esto? Muy bien. Se le apareció a Cefas, hablando de Pedro. Pero también se le apareció a los 12. Algunos han puesto incluso en tela de juicio que Pedro vio a Jesús resucitado, porque cuando vas a los evangelios notas ahí alguna incongruencia o alguna falta de evidencia. Pero cuando nosotros vamos al texto que Lucas está diciendo de aquellos dos hombres que iban en el camino de Emaús, ¿recuerdan? Que Jesús se le aparece a aquellos dos discípulos. Bueno, en Lucas 24:34 dice que la respuesta que ellos le dan es que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y eso comprueba una vez más, hermanos, diferentes autores con diferentes estilos que no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué sabemos que los evangelistas no se pusieron de acuerdo? ¿Sabe uno de los argumentos más fuertes que tenemos para darnos cuenta si tomamos los evangelios como simplemente documento histórico? Porque cuando vas a Mateo, Marco, Lucas y Juan y vas al hecho de la resurrección, todo el mundo da diferentes datos. No entran en contradicción, pero hay que sentarse para empezar a armar la historia. Eso da evidencia, mi amado hermano, que algunos lo han tomado para decir, mira, los evangelios se contradicen. Otros, lo que hemos dicho, no. Lo que es tan gloriosa esa resurrección, que ellos, sin hablar entre ellos para describir lo mismo, escriben sobre la resurrección y no hay contradicciones. Mi amado hermano, una vez más te lo vuelvo a decir, Jesús resucitó. Alguien dice amén. Ahora miren cómo el apóstol Pablo dice, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? ¿Alguien sabe cuando entre los judíos había un conflicto o había necesidad de llevar a cabo un juicio, cuántos testigos se necesitaban? ¿Alguien me dice? ¿Cuántos testigos? ¿2 o 3? 2 o 3, suficiente. Con 2 o 3 testigos, y eso lo vemos en el libro de los Levíticos. En Levítico vemos la necesidad de 2 o 3 testigos para resolver cualquier asunto. ¿A cuántas personas? Porque alguien dice, no, es que imagínense, los apóstoles estaban esperando a Jesús. Ellos le esperaban y quizás hasta alucinaron. Mire, una persona puede alucinar. 12 es más difícil que tenga la misma alucinación, pero 500 personas a la vez, ya esto no puede ser una alucinación, sino que todo nos indica la realidad de la resurrección del Señor. Y fíjense cómo el apóstol dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí Pablo usa ese eufemismo de ya duermen, haciendo referencia a que ya han muerto, pero él usa el término eufemismo, significa rebajar la expresión. ¿Por qué? Porque Pablo aquí está usando, y es una de los estilos que Pablo ha adoptado en numerosas ocasiones, de hablar los que duermen. Lo hace en los Corintios, lo hace en los Tesalonicenses, lo hace aquí en ese texto. Y cuando, incluso Jesús lo hace en una ocasión también. Pero cuando habla de los que duermen, no son personas que literalmente están durmiendo, sino son personas que a la hora del autor bíblico expresar la idea, está hablando de algo que es temporal. ¿Pensando en qué? En una resurrección, como el sueño, que es temporal y uno, ¿verdad?, despierta del sueño. Así que cuando Pablo dice, hay muchos que ya duermen, al parecer esas 500 personas, Jesús estaba entregando la prueba más contundente que estaba vivo. Incluso los corintios podían preguntar, ¿y quiénes de esos 500? Dice Pablo, entre ustedes hay gente que vive y que le vio resucitado. Es decir, la evidencia no solo iba a ser escrita, sino que estaba siendo latente. Personas que llegaban y decían, yo lo vi, yo le vi, él está vivo. Por eso, hermano, cuando nosotros decimos Jesús resucitó, esa debe ser uno de los gritos de victoria más hermosos que tenemos los cristianos. Porque hablemos con cualquier otra religión y hablemos de sus profetas, y quizás te dicen, no, ellos están vivos. ¿Sí? ¿Qué evidencia hay si sus tumbas todavía contienen sus huesos? Así que sigue diciendo el apóstol, verso 7. Después apareció a Jacobo. Fíjense toda la evidencia que va presentando Pablo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo, después de hablar de Jacobo, algunos creen que es Jacobo el mayor, porque recordemos que hay otro Jacobo
que posteriormente va a perder la vida. Algunos creen que este Jacobo está relacionado con ese Jacobo que se va a quedar después frente a la iglesia de Jerusalén. Incluso algunos llegan a decir que parece ser que este tenía que ver con el medio hermano de Jesús. Y fíjense cómo dice Pablo, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo. ¿Por qué Pablo dice nacido fuera de tiempo? Porque hay en el libro de los Hechos, capítulo 1, hay una serie de requisitos que se dan para aquel que es apóstol. ¿Alguien recuerda cuáles son? Debe ser hombre. Recuerda, cuando Judas muere y ellos van a buscar el sucesor, ellos pasan el escáner y empiezan a ver diferentes requisitos. Fíjense, hoy nosotros dicen, no, pastor, hay apóstoles hoy. Dice, mira, no, la pregunta no es si hay apóstoles hoy, la pregunta es, vamos a la Biblia para ver qué pasó cuando fueron a buscar el sucesor de Judas. Y eso va a responder, si ahí era así, ¿cómo debe ser hoy? ¿Recuerdan en el aposento cuando están hablando? Es necesario que uno de estos testigos, de estos hombres, dice el texto, hablando de, en griego habla de estos machos, es decir, de estos varones, porque ahí había mujeres. Ahí estaban también la madre de Jesús y sus hermanas y algunas de las mujeres también. Dice, es necesario que primero, hombre. Segundo, que haya estado desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión de Jesús. Eso, cuando sacaron y empezaron a ver de todo lo que estaban ahí, que mínimo había 120, ¿cuántos clasificaron para ser apóstoles? 2. Y de esos 2, entonces ellos fueron a la última parte de la elección. Señor, muéstranos ahora a quién de estos 2 has tú escogido para que sustituya el lugar de aquel transgresor. Y salió Matías. Pablo dice, al último de todo, como un abortivo. ¿Por qué? Porque yo no estuve ni ahí. Yo no estaba ahí. Ah, pero el Señor en su bondad, Hechos capítulo 9, Hechos 22, Hechos 26, en estos textos se nos habla y se nos vuelve a repetir cómo fue esa aparición de Jesús directamente al apóstol Pablo. Y lo triste del caso, hermano, que hoy hay estos supuestos y falsantes hoy, digo, supuestos apóstoles y muy falsantes que son, que dicen, no, es que yo soy igual que Pablo. A mí también se me apareció el Señor. Sí, pero lo que Pablo dice es al último de todo. Pablo no dice al penúltimo y otros ladrones que vendrán después de mí. No, dice, Pablo dice al último. Hermano, y al último en español está claro. Él es ese último apóstol que el Señor llamó. Incluso Pablo no se llama ni el 13º apóstol. Pablo siempre dice el abortivo. La idea de abortivo, la palabra griega es uno que nació antes de tiempo, como ese 7 mesino, como ese que no estuvo en el proceso completo, porque él reconoce que yendo camino a Damasco para acabar con todos los cristianos que se encontraran por allá, Jesús le dice, ¿a quién persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Tú no te has dado cuenta que es una locura que el buey le tire patada al pincho? En Reina Valera, dura cosa es de dar cosas contra el aguijón. Lo he dicho en versión popular cubana. ¿Tú crees que qué resuelve el buey cuando empieza a tirar patada al pincho? Más o menos eso es dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Dice, mira, eso es lo que significaba. Ya sabes, aprendiste algo esta mañana. Jesús le estaba diciendo, ¿cómo tú crees que vas a poder patear, blasfemar a aquel que es el dueño del universo? Y de hecho, el perseguidor ahora se convierte en un perseguido por causa del Evangelio. Esa es otra de las evidencias de la resurrección. No solo los que le vieron, no solo los documentos históricos, sino cuántos corazones a lo largo de la historia, y continúa y continuará hasta que Cristo venga, se rinden a los pies de un Jesucristo vivo. ¿Alguien dice gloria al Señor? Entonces el apóstol Pablo, después de hablar de esa aparición que tiene a él, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Dice, porque yo perseguí la iglesia. Pablo reconoce su condición, y mis amados hermanos, yo creo que esto debería ser un incentivo para que cuando nosotros pensamos en el Evangelio que se nos ha dado, demos gracias al Señor por el lugar y la condición de la cual se nos ha sacado. El Evangelio que se nos dio es glorioso, pero se nos sacó de un lodo cenagoso, de una perdición, hermano, de una condenación eterna. Por eso Pablo dice, yo no soy digno. Hermano, nadie puede considerarse digno ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque si somos dignos es porque Él nos dice, a pesar de tus pecados, a pesar de tus maldades, hijo mío, soy yo quien te limpio. Hijo mío, soy yo quien cubro y quien quito tus iniquidades. ¿Alguien dice gloria al Señor?
Dice el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Me encanta que Pablo dice soy lo que soy y no se atreve ni a acercarse a aquella frase, yo soy el que soy. Esa sola es de Jesús. La frase yo soy el que soy solo le pertenece a nuestro Dios. Y dice Pablo, mira, por la gracia de Dios, yo que era perseguidor, yo que posiblemente me convertí el terror de los creyentes en mi tiempo de mayor fuego religioso, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido por gusto conmigo. Su gracia no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quiero darte un dato interesante. Los apóstoles, los 12 apóstoles, cuando vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta que se quedaron en Jerusalén, predicando el Evangelio. El apóstol Pablo es uno de los que inicia, en su máxima expresión, la predicación a los gentiles. Cuando Pablo está comparando su trabajo, él no está diciendo que él es más importante que los 12 apóstoles, pero él está diciendo, miren, este perseguidor, yo quiero que pienses por un momento. Llega la noticia temprano en la mañana y dice, hay un fariseo llamado Saulo, que tiene cartas de los sacerdotes, ya no se conforma con estar en Jerusalén, sino que está buscando en los alrededores, incluso a más de 70 kilómetros de Jerusalén, a Damasco y mucho más allá, está buscando gente que diga ser de la secta de los nazareos o de la secta de los seguidores de Jesús para arrastrarlos y meterlos en prisión. Piensa que tú estás reunido en casa, que era como se reunían los primeros creyentes, y que llega la noticia. Tengan cuidado que Saulo de Tarso está por la zona y está buscando a todos los creyentes. ¿Qué venía al corazón de los creyentes cuando escuchaban la palabra Saulo? Miedo, un poco de desesperanza. Quizás vamos a tener más precaución, no vamos a dejar de adorar a nuestro Señor, pero no nos vamos a congregar en la casa del hermano. Esta vez vamos a hacerlo cada uno en casa, vamos a tener cuidado en este tiempo. Saulo sabía que su nombre se había convertido en un desprecio o en una implantación de miedo o meter miedo a la iglesia, dice el apóstol. Pero por la gracia del Señor, hermano, la gracia del Señor toma a un perseguidor de la iglesia, a un perverso, a un asesino, a un mentiroso, a un chismoso, a un lujurioso, a un fornicario. La gracia del Señor lo toma y lo hace un seguidor de Cristo. ¿Alguien dice amén? La gracia del Señor, si verdaderamente llegó a tu vida, si ha llegado a nuestras vidas, nos tomó de lo peor que podíamos ser y nos ha hecho lo único y lo mejor que podemos ser en Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Porque yo no sé tú, pero yo casi todos los días recuerdo cuán pecador puede llegar a ser mi alma. Y a la vez recuerdo cuánto la gracia del Señor se sigue derramando sobre mi vida. Hermano, por la gracia del Señor es que estamos aquí. Alguien dice, gloria sea al Señor. Y dice el apóstol Pablo, por su gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que Pablo está haciendo es equiparando su ministerio diciendo, aunque yo llegué de último, yo no llegué porque yo quería llegar. Yo llegué porque Él me trajo. Hay un día en que Jesús está dando una de esas enseñanzas extraordinarias y le dice a la gente, el último será el primero, y el primero o los primeros serán los últimos. Ahora, trata de cumplir literalmente esa expresión para que vea que es un ciclo. A ver, los últimos vamos a ponerlo de primero, los primeros vamos a ponerlo de los últimos. Ok, vamos a cumplir el versículo. Bueno, hay que cambiar de nuevo a los primeros y hay que volver a pasarlos atrás. Y a los últimos, Jesús no está hablando literalmente de que a los últimos los pongas al inicio y al inicio los pongas al final, sino que está hablando que todos son iguales para Él. Y Pablo que llega de último, Pablo que no ve resurrección de Lázaro, que no ve al paralítico, que no ve la resurrección, tantos milagros extraordinarios, dice, yo llegué aquí, pero a mí me trajeron. Y no fue que vine embarcado, fue que me trajeron, y por su gracia Dios me ha dado la oportunidad de hacer incluso muchas más cosas de lo que otros han podido hacer con más tiempo. Así que dice el verso 11, porque o sea yo o sea en ellos, así predicamos y así habéis creído. Así que Pablo en esta primera parte lo que está haciendo es, esta es la proclamación
de nuestro santo y bendito evangelio, que Jesús resucitó, y hay testigos oculares. Hermano, hay más de 500 testigos cuando Pablo está hablando a la iglesia, pero hoy hay millones de testigos de que Cristo vive. ¿Y quieres ver a uno de esos testigos? Mira tú al que está a tu lado. Él es testigo, yo soy testigo. Hermano, nosotros somos esa evidencia hoy más fuerte de que Jesús vive, por la sencilla razón de estamos aquí con enfermedades, con pruebas, con problemas, con esto, pero creemos en un Cristo vivo. Alguien dice amén. Así que veamos rápidamente, en segundo lugar, las consecuencias de no existir la resurrección. Versos 12 al 19, dice Pablo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es decir, Pablo está haciendo pensar a la iglesia. A ver, ¿por qué no entiendo esto? Parece que es lo que dice Pablo. Si se predica que Cristo resucitó de los muertos, él está diciendo: ya yo les prediqué esto, ya yo les enseñé esto, ya ustedes creen esto, pero ¿cómo hay gente entre vosotros que dice que no hay resurrección de los muertos? Hermano, ¿cómo es posible que dentro de la iglesia había gente en la iglesia de Corinto que decía: mira, sí, todo eso está bien, pero no hay resurrección? Yo les confieso que esa fue una de las cosas que al inicio de llegar a esta iglesia casi me da un infarto. Cuando algunos hermanos de muy buen testimonio me dijeron: pastor, aquí hay gente que no cree en la resurrección. No, en serio. Pero, serio. Bueno, voy a echar para adelante a uno de ellos. Ahí está Lázaro. Lo echo para adelante. Pastor, aquí hay personas que no creen en la resurrección. No que son todos, pero hay 2 o 3 que han dicho: no, eso, ¿qué es eso, Lázaro? ¿Cómo? ¿Qué es eso de resurrección? La vida aquí es una sola. Dice, pero. A ver. Estamos hablando de la iglesia, ¿no? O estamos hablando con una parada o que. No, en la iglesia. ¿Cómo? Bueno, no nos alarmemos tanto. En Corintio pasaba. En la iglesia de los Corintios, no solamente era un conflicto las cuestiones morales, comer cosas sacrificadas a los ídolos, el egoísmo, unos hablando lenguas fajados con los que profetizaban. No solo eso era un problema, sino que había gente que decía: caballero, recuerda que no hay resurrección. ¿Es la bobería esa? Dice: oh, espérate, que ya esto es grave. Y dice el apóstol Pablo, leamos el versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Cómo es posible que ustedes digan que Cristo resucitó, pero no hay resurrección de muertos? Parece que el tema no estaba en que Cristo había resucitado, sino en que la gente no iba a resucitar. Dice: si no resucitan muertos, Cristo no resucitó. Es un razonamiento lógico lo que está usando el apóstol Pablo, para que vea que a veces dicen: eso no es tan grave. No es tan grave. Hermanos, cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando que esto determina salvación. Sigue el argumento de Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Nosotros estamos hablando de bobería. Vana es también nuestra fe. Nosotros estamos creyendo en nada. Fíjense cómo es como una pieza de dominó. Cristo no, ustedes dicen que no hay resurrección de muertos. Muy bien, la primera ficha tumba la segunda. Entonces Cristo no resucitó. Él no resucitó. Lo que nosotros predicamos es basura. Lo que nosotros predicamos es basura. También lo que nosotros creemos es basura. Y sigue el argumento, versículo 15. Y somos hallados, esta es la conclusión lógica de ese argumento, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque nosotros hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pablo lo vuelve a repetir como buen maestro judío. Y el verso 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Cómo termina toda esa descripción de Pablo? Si ustedes dicen que no hay resurrección, todos ustedes siguen muertos en pecado. En otras palabras, ¿qué significa estar muertos en pecado? No hay esperanza, no hay salvación. ¿Qué están haciendo ustedes reunidos como iglesia? Hermano, si no hay resurrección, no tiene sentido de nada lo que hacemos en este lugar. Podemos cantar hermoso, las enseñanzas pueden llenarte de fuerza, orar por los enfermos, animarnos unos a otros, pero si no hay resurrección, lo que estamos pasando un tiempito más o menos agradable aquí, más o menos. ¿Por qué? Porque es una doctrina cardinal. En otras palabras, aquella resurrección
aquella gloriosa resurrección, la de Cristo, es garantía de la nuestra. ¿Alguien dice amén? Y miren lo que dice Pablo en el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo, esa gente también perecieron, y de ahí no saldrán nunca. Así que dice Pablo en el verso 19, y es la explicación lógica si no hay resurrección: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La Biblia de las Américas dice, y me encanta la forma de expresarlo, dice: somos las personas más dignas de lástima entre todos los hombres. Hablaba con Jesús sobre este versículo. Ella me preguntaba algo sobre el devocional en este verso. Y es que tú lees el verso 19 y es cierto que parece causarte un poco de duda. Porque mire cómo dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, tú dices, bueno, ¿y en quién esperamos en esta vida? En Cristo. Pero lo que Pablo viene diciendo es que si no hay resurrección y solo en esta vida esperamos en Cristo, es porque después de esta vida no hay más nada. Ahí nos volvemos la gente más digna de lástima. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que dice, no, es que la vida cristiana es un mundo bonito? No, la iglesia, eso es un mundo bonito, eso es un mundo de valores que mantiene a las personas ahí formaditas. Hermano, eso es una mentira satánica. Porque la vida cristiana no es un mundo de valores, es un mundo bonito. La vida cristiana es la única respuesta de salvación que Dios ha dado para esta humanidad. Esa es la vida cristiana. Y que no todos por estar dentro de este local son iglesias de Cristo. Solo somos iglesias de Cristo aquellos que hemos abrazado por fe y en arrepentimiento el evangelio que Él nos ha dado. ¿Cuál es la noticia de ese evangelio? Tuve la oportunidad, y lo digo, hace unas horas, antes de comenzar el devocional, de nuestra hermana Anita, que trajo a una vecina que está contrariada, y estamos orando por ella. Ore por esa muchacha, por Neil, que está pasando por diferentes cargas. Y cuando veníamos a orar, si me permites compartir el testimonio, ¿qué era lo que hacíamos? Vamos a orar por salvación. Lo que necesita nuestra alma es salvación. Ese es en el orden de prioridades de nuestra vida. Está la salvación y después cualquier otra cosa. Después paz, confianza, fuerzas, esperanzas. Pero si no hay salvación, nada funciona en esta vida. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve estar fuertes, sanos, saludables por 70, 80, incluso 100 años? ¿Y después qué? Después el lago de fuego y condenación. Después el infierno. Así que cuando Pablo dice, si solamente en esta vida y no hay más nada después de esta vida esperamos nosotros en Cristo, qué lástima deberíamos nosotros y el mundo entero sentir sobre nosotros. Pero ojo, esto es un argumento que Pablo está diciendo de si no hay resurrección, la consecuencia que somos la gente que más lástima debería tener en el mundo. ¿Por qué? Porque qué forma tan miserable de perder la vida. Veamos entonces en tercer lugar la esperanza por medio de la resurrección. Cómo Pablo ahora hace un cambio. Dice, más ahora. Es como que algunos en la iglesia, por supuesto, como en Corinto había gente que no creía en la resurrección, Pablo dice, pausa. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hay otras traducciones que dicen, Él fue levantado de los muertos. Y tú y yo podemos decir, aleluya. Dice Pablo, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo evidentemente reconoce, mis amados hermanos, que su audiencia entiende el contexto judío de las primicias. ¿Alguien recuerda lo que es o lo que significa las primicias? Este es el primer fruto de la cosecha que el pueblo ofrecía a Dios en reconocimiento de su fidelidad por haberle provisto frutos en el tiempo requerido. Recordemos que Moisés mandó que los israelitas le ofrecieran las gavillas, el primer fruto, en Levíticos 23 del 9 al 11. Y después 7 semanas, después de esos 7 semanas, o lo que se conoce como Pentecostés, entonces vendría la fiesta de los frutos. Miren, hermanos, Levíticos 23, cuando habla de las fiestas del Mesías, es extremadamente profético. ¿Por qué? Porque Pablo está conectando una fiesta judía con la resurrección de Jesús. En otras palabras, la fiesta judía, ¿quién se la ha dado a los judíos? Dios. Y una de esas fiestas es la fiesta de las primicias. Es decir, que ellos debían en esta temporada, que era donde se empezaban las cosechas, cuando ya se sembraban todas las cosas y empezaba a florecer, esa primera gavilla o esos primeros frutos se tomaba
y el pueblo lo traía y lo ofrecía al Señor y se conocía las primicias. Pero eso es un acto de fe. ¿Por qué? Porque cuando se tomaba ese fruto, ¿cómo tú garantizabas? Y si pasaba cualquier cosa, una plaga, durante ese tiempo después se perdía todo. Pero era un acto de fe porque ese primer fruto se recogía y tanto los sacerdotes como los hombres del pueblo de Israel tomaban y entregaban. Decían, esta es mi primicia al Señor. Primicia significaba, esta es la garantía de que estoy agradecido y esta es la garantía de lo que el Señor me va a dar dentro de poco. Ahora, esa fiesta que todos los años los judíos celebraban como primicia, ahora Pablo dice, escuchen esto. Cristo es la primicia. Él es la garantía de lo que viene después. Y la pregunta es, ¿qué es lo que viene después? Hermano, nuestra resurrección. Como tenemos evidencia de su resurrección, podemos decir, gloria Señor sea tu nombre, porque yo voy a resucitar. Dice aquel antiguo himno, porque Él vive, viviré el mañana. Mis amados hermanos, lo que está haciendo el apóstol es entrelazando que la resurrección de Jesús es única y garantiza la resurrección de los creyentes. Y uno puede decir, Señor, gloria a tu nombre. Hermano, no todo es en esta vida. Yo quiero confesarte que en estos días, bueno, algunos que saben que me dio todo de la presión, y yo decía, qué cosa tan grande. Yo pensé que la vejez venía un poquito más allá. Yo pensé, sí, hermano, casi todos mis compañeros del ministerio que tienen mi edad, hace más de 7, 8 años atrás, ya debutaron con presión, con diabetes, con no sé cuántas cosas. Y evidentemente ha sido por carga de estrés, no por bueno, algunos por gordito, eso sí se lo han buscado, pero otro ha sido por el ministerio y las cosas. Y yo decía, y pensar que a los 35 años ya puedo decir, bienvenido a la vejez. Yo escuchaba a mis hermanos, no, que estoy tomando esta pastilla, esta otra. Yo no tomo pastilla. Coge pastilla. Hermano, y les confieso algo, yo me acordé en estos días de Manuel. Porque me cuenta Lázaro que hace algunos años estaba sentado por ahí, ¿no? Y Lázaro iba a predicar algo de eso, y como a Manuel le pasó algo, y le dijo Lázaro, y Manuel cogió y empezó a repartir reloj, y ya, él dijo, aquí se acabó todo. Qué lástima que no está aquí. Y ya, digo, no, es Lázaro. Pero lo que me llama más la atención es que cuando le digo, Lázaro, déjame para el hospital, Lázaro le dijo, no, espera, dame predicar. Esto es para matarlo. Pero bueno, parece que más o menos vio la situación y gracias a Dios no fue grave. Hermano, en estos días con ese subión de presión, yo decía, si yo he estado más estresado en otras ocasiones, he tenido más carga en otras ocasiones, y yo la cabeza así, de la misma presión y todas las cosas, yo recuerdo que con una de mis oraciones, yo dije, bueno, Señor, esto no es un acto de cobardía, porque yo no sabía lo que estaba pasando, así que no me juzgues, hermano, no juzgues. Señor, si algo me pasara, encárgate de mi familia, encárgate de mis hijas, sabes cuánto les amo, pero aquí estoy. Bueno, evidentemente no fue ese día, será después cuando el Señor decida, pero ahí me tomaron la presión y estaba el tico que estaba ahí, fue el que más con cara de susto me vio, ¿no? Y él se asustó más cuando en el hospital que no hay nada. Y ahí, bueno, pero yo pensaba y decía, hermano, ¿qué pasajera es la vida? Hace días uno estaba corriendo hacia esto, hacia lo otro, saludable, y de pronto te dicen, eres hipertenso. Y de pronto te dicen, tienes esto. Y de pronto te dicen, tienes que operarte. Y de pronto te dicen, esto no hay solución. ¿Y cuánto nos aferramos nosotros a este cuerpo? Ojo, eso no significa que haya que cuidarse el cuerpo, hermano. Esto no significa vivir a la desbordada y ser indisciplinado, porque yo conozco personas que han buscado la enfermedad por indisciplina, pero otros por genética, lo han recibido porque su padre venía algo genético, está bien. Pero el punto que quiero es que por mucho que nos afanemos, que nos aferremos a este cuerpo, hermano, esto es temporal. Hermano, lo que nos está diciendo Jesucristo, yo creo que debería ser ese pensamiento que cautive nuestros corazones todos los días. Él resucitó.
La frase Él resucitó nos está diciendo: Alex, este cuerpo, por muy saludable que esté, un día va a pasar. Las cargas que tienes hoy, las pruebas que tienes hoy, un día van a pasar. Hermanos, a veces nos enfocamos tanto o nos aferramos tanto. ¿A cuánto hemos tenido ese sentimiento de que somos necesarios? Esa fue una de las enseñanzas que Dios me dio en estos días. Yo no soy necesario. Yo ya estoy aquí, pero si mañana no estoy, Dios traerá a otra persona y le seguirá levantando a otras personas. Tú estás hoy donde estás, pero no eres necesario. Solo imprescindible Dios. Pero si estamos aquí, somos bendecidos, pues vamos a aprovecharlo para el máximo con nuestro Dios. Hermanos, no perdamos nuestra vida miserablemente. Hay personas que se aferran tanto a cosas personales, que olvidan que la prioridad de nuestras vidas es vivir para nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en esta vida, enfocarse todo en esta vida y después el Señor venga y le diga: a ti nunca te conocí? Dice el apóstol Pablo: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, pero eso es todo, todos los que creen en Él serán vivificados. Nosotros decimos: gloria sea al bendito nombre de nuestro Señor. Sigue diciendo el texto: pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia. Pero esa primicia garantía lo que viene. Hermano, hoy nosotros en Cuba no tenemos garantía de nada. Aquí no hay garantía de nada. Compra cualquier cosa, si puedes comprarla. ¿Qué dice la garantía? Que esto tiene que durar 3 años. Es que tiene que durar, no que va a durar. Fíjense, si nosotros estamos traumados con garantías, que uno pasa más trabajo cuando compras algo y que está en garantía y que se rompe, tratar de que te lo reponga, pasa más trabajo que cuando lo compras por la calle. Ya te dicen, no tiene. No, y empiezas y que no, ahora no tenemos. Ahora no hay. Ahora lo que quiero es que me vuelvan mi dinero. No tenemos dinero tampoco. Porque esto es un país así, esto es loco. Porque los que están en el cerebro aquí no. Claro, la dieron hace muchos años la espalda al Señor. ¿Qué tú esperas de alguien que le ha dado la espalda a Dios de la sabiduría? Al Dios que nos da principios, leyes, incluso que la Biblia nos expresa y nos muestra cómo se puede prosperar un país, cómo se puede prosperar una familia. Entonces, nosotros no tenemos un buen concepto o referencia de lo que es garantía, pero la resurrección de Cristo es garantía irrefutable de que tú y yo vamos a resucitar, que un día terminarán las lágrimas. Ahora quiero hablar a todos los que lloran, a todos los que sufrimos, a todos los que tenemos diferentes cargas. Un día todo eso, mi amado hermano, va a terminar. Por eso cuando decimos Jesús resucitó, de nuestros labios debería salir gloria sea su nombre. ¿Alguien dice amén? Dice, primero Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando haya entregado el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Lo que está diciendo Pablo en pocos versículos es una de esas expresiones más hermosas y más grandes de que nuestro Jesús resucitó y nos va a dar vida eterna. Lázaro, ¿querías compartir un testimonio? En medio de tu predicación o en el mismo futuro lo voy a mantener, porque en aquella etapa donde hubo hermanos aquí, luego sí que eran hermanos que lo decían así literalmente, yo creo en Dios, pero la resurrección no creo. ¿Y qué pasa? Que para nosotros los que vamos haciendo tiempo, la explicación es sumamente rara, pero cuando hay personas que son nuevos, hay personas que todavía no han tenido esa experiencia con Cristo y tú hablas de resurrección, lo que tienen en su mente que van a salir del cementerio nuevo con este cuerpo y por eso le dicen que van a ver la resurrección. Es posible que haya aquí en esta mañana que tenga todavía ese sentido. Yo quisiera que tú le explicaras un poquito más después, cuando se entienda, para que no se vayan de aquí con la idea de que van a resucitar seguido, van a salir de la tumba y van a seguir en la vida normal. Exacto. No, excelente aclaración, porque hay
Hoy no solo hay resurrección, hoy hay reencarnación y gente que cree que sí resucitará, pero es en esta vida y empieza a marcar las casas y empieza no sé, parece como, discúlpenme la frase, pero como los perritos que orinan para marcar un lado y ellos vienen y te marcan un lugar. Gracias, hermano, por esa aclaración, pero fíjense, vamos a seguir los versos para que vean que el mismo apóstol va explicando la esencia de esa resurrección. Dice, primero, Cristo, ahora, ¿cómo resucitó Cristo? Evidentemente, Él resucita con un cuerpo glorificado, pero la gente le reconoce. Recuerda, cuando los apóstoles le ven, le conocen, incluso tenía las marcas todavía del sufrimiento de la cruz. Después dice, nosotros, los que somos de Cristo en su venida. Ahora, después dice, luego al fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre. Hermano, esa resurrección, evidentemente, Pablo la va a también esclarecer en primera a los tesalonicenses, cuando habla de la trompeta, que ahora lo va a decir en este texto. Y es que esa resurrección no habla para esta vida, sino que habla de esa resurrección que está por ocurrir cuando el Señor venga por segunda vez y todos los que han muerto. Algo importante, y gracias hermano Lázaro por pedir esa aclaración. Cuando un creyente muere hoy, su cuerpo va a la tumba y se deteriora allí, pero su espíritu va al Señor. El mismo apóstol Pablo dijo, prefiero partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Esa resurrección, ¿de qué está hablando? Porque alguno puede decir, pero si yo hoy en Cristo, o las personas que mueren en Cristo, y todavía Cristo no ha venido por segunda vez, el cuerpo va a deteriorarse. Esa resurrección, ¿de qué está hablando? Cuando vamos a Daniel, cuando vamos a Apocalipsis, incluso el apóstol Pablo, en algunos de estos textos también nos da claridad. Esa resurrección está hablando de que esa gente que murió en Cristo hoy, y si tú y yo morimos antes que Él venga, nuestra alma, nuestro espíritu va a estar en Él. Aunque nuestro cuerpo se esté deteriorando, lo que se nos dice es que ese cuerpo va a resucitar, pero un cuerpo glorificado. Quizá alguien dice, pero ¿cómo va a ser? Bueno, Pablo ahora va a dedicar varios versículos, y fíjense, déjenme leerlo rápido para terminar con esta explicación. Dice el versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, hablando de la resurrección, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Mi amado hermano, esto evidentemente es otro milagro. ¿Por qué? Porque incluso, ¿cuántos recuerdan alguna que otra resurrección antes de la resurrección de Cristo? Hay algunas. El hijo de la viuda de Naín, Lázaro, allá cuando Eliseo, que ya estaba muerto, sus cuerpos tocaron otro cuerpo. Es decir, hay otras resurrecciones, pero ¿a dónde fueron esa gente tiempo después? A la tumba de nuevo. ¿Qué es lo que nos dice eso a nosotros? Que esa no es la resurrección de la que ahora dice que Cristo es la primicia. Es decir, la resurrección de Él es la garantía de que así como Él resucitó con un cuerpo glorificado, así nosotros vamos a resucitar. No para andar aquí en esta vida, sino que habla de su segunda venida, cuando Él venga a establecer su reino, a eliminar a sus enemigos, a destruir la muerte. Dice el apóstol Pablo incluso en 1 los Tesalonicenses 4, 16, 17 y después el capítulo 5 nos dice que así hay gente que vamos a estar vivos. Dice, cuando Él venga, los que estaban en la tumba, ¿pero qué es lo que estaba en la tumba? El cuerpo, porque sus espíritus están con el Señor. Ese cuerpo va a resucitar con ese espíritu. Algunos dicen, bueno, una forma de entenderlo lógica, yo sé que esto es un poco complicado, es que si la persona está en la presencia del Señor y ese cuerpo se ha destruido en la tumba, dice que ese espíritu volverá a resucitar ahora, pero con un cuerpo glorificado, no con este cuerpo que enferma, no con este cuerpo que muere, sino ahora con un cuerpo glorificado donde podemos estar seguros que así como Él resucitó, hay garantía de que yo voy a resucitar también. Yo muero hoy, no hay sueño del alma, hermano. Yo muero hoy, voy a la presencia del Señor. Mi cuerpo se corrompe, pero cuando sale de la resurrección, se habla de que yo, mi espíritu que está en la presencia del Señor, va a resucitar con ese cuerpo ahora glorificado. Dice que los que murieron resucitarán primero, y los que estemos vivos, como no está corrompiéndose el cuerpo, dice, seremos transformados con Él. Entonces, esa serie de resurrecciones no es para seguir viviendo esta tierra, porque yo veo la casa de Lázaro y me gusta, déjame ver si cuando ellos se mueran yo resucite. Papá, yo llegué primero, yo la marqué, tú no la tenías marcada. No, hermano, nuestra vida y nuestra gloria no está en esta tierra, porque su misma palabra dice
que tendremos cielos nuevos, nueva tierra. Así que esa resurrección no es, qué triste hermano, como algunos hindúes creen que serán reencarnados en una vaca. Y dicen, no mates esa vaca porque quizás es una abuela tuya. Cuidado con esa cucaracha o ese ratón que quizás es un primo. Ay, sí, ¿cuál de ellos era? Ahí es cuando no. No, hermano, eso no es lo que la palabra del Señor nos da. Ni vas a venir a tu casa. No, hermano, ¿cómo comparar una casa en esta tierra, por muy hermosa que sea, con las mansiones celestiales? Hermano, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento. Por eso, usted puede creer lo que usted crea, no hay problema. Pero los hijos de Dios, no estamos diciendo que tú ahora mismo entiendas a cabalidad y a totalidad cómo va a ser la expresión de que el alma va a venir. No, hermano, yo no me puedo meter en eso, ni yo sé cómo es eso. Yo lo que sé, que va a ser algo glorioso, que es un milagro y que nos reuniremos una vez con Él. Pero si hoy morimos, estamos con Él. Y esa resurrección es a vivir con Él por la eternidad, pero ahora con un cuerpo glorificado. Y fíjense cómo el apóstol dice, y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y ahora Pablo habla de la autoridad que tiene el Señor. Dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se efectúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego, miren la explicación ahora de Pablo para eso mismo. ¿Y cómo va a ser esa resurrección? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos el que recibe la gloria, ¿verdad? Dice el verso 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. Este texto a lo largo de la historia hay un poco ha corrido para acá o para allá, porque hay, por ejemplo, Tertuliano, que es un historiador del tercer siglo, o un escritor del tercer siglo, dice que hay gente que empezó a bautizar a creyentes por los muertos. Es decir, había creyentes que habían muerto y no se habían podido bautizar en agua, y ellos mismos se bautizaban por aquella gente que había muerto. Eso, hermano, eso en la Biblia y el resto de la historia, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. El argumento de Pablo lo que nos está diciendo es, si no hay resurrección, entonces si la gente se bautiza por los muertos. ¿Para qué lo hacen? Eso no tiene sentido. Nosotros no nos bautizamos por los muertos. Nosotros nos bautizamos por alguien que murió y resucitó. No por un Jesús muerto, sino por un Jesús resucitado. Por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros entendemos la expresión de la resurrección, podemos decir, gloria sea al nombre del Señor. En el verso 30, Pablo hace una pregunta. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué nosotros corremos peligro si no hay resurrección? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Yo estoy sufriendo el evangelio. Ahora escuchen, hermano, cuando hablamos de resurrección, hablamos de la gloria del Señor que viene en nuestras vidas, pero todavía estamos en esta tierra. Una frase sería que nuestra mente, que nuestro corazón esté en la resurrección, pero que nuestros pies sigan caminando en esta tierra. Que sigamos viviendo el evangelio en esta tierra. Que sigamos buscando al Señor en esta tierra. No como algunos dicen, oye, se anda con los celajes. No. Mi mente y mi corazón está en la venida del Señor, que Él viene otra vez, pero sigo en esta tierra, caminando. Y ahora viene la parte que no nos gusta. Pero seguimos en esta carne, sufriendo hipertensión, diabetes, cáncer, leucemia, muerte, accidente, tantas y tantas cosas. Pero, escucha esta frase, aquella gloriosa resurrección es garantía de nuestra resurrección. ¿Alguien dice amén? Dice el apóstol Pablo, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Ahora Pablo está hablando del sufrimiento. Lo que trae, miren, hermano, ¿no sería mejor que yo les predicara aquí, Dios tiene planes maravillosos para ti? ¿A quién no le gusta eso? ¿No sería mejor? Mira, estás sintiéndote mal, vamos a ser positivos y vamos a reprender, vamos a tener buenas vibras. ¿A quién no le gusta esa bobería? A mucha gente le gusta esa bobería. Pero eso no es lo que es el evangelio. Todo aquel que quiere vivir y agradar al Señor sufrirá en esta vida. Hermano, aunque te guste o no te guste, difícil que te guste eso, a mí no me gusta, pero todo aquel que quiere vivir para el Señor sufrirá en esta vida, porque creer en el Señor se vuelve un peligro para aquellos que están alrededor nuestro y no creen. A veces tenemos hasta batallas de las más fuertes con nuestra familia que no creen en el Señor.
tú no me dedicas tiempo a mí, tú no quieres allá a tu familia, tú solo es Dios. Ah, hay que equilibrar eso. Dios, pero tenemos que mostrarle a Dios también a la familia. Pero el problema con esto es que Pablo, cuando habla de su sufrimiento, dice el verso 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Sabe lo que hace Pablo? Después de hablar de la gloriosa resurrección, vuelve a donde dejó el tema ahorita. Miren, si no hay resurrección, esto es por gusto. Es como que dice, pero ya no, sí, no, pero esto es importante. Si no hay resurrección, entonces vamos a hacer lo que hace todo el mundo. Vamos a comer, vamos a vivir, vamos a disfrutar, vamos a guarachar, que la vida es una sola. Ahora, hay algunos, voy a dar solo dos aclaraciones rápido aquí. Hay algunos que creen que Pablo literalmente luchó con leones o fieras en el Coliseo. Yo creo que no. Por una sola explicación. Porque Pablo es romano. A los romanos no se echaban a los leones. Eso no podía ocurrir. Eso era a los no romanos, a los esclavos. Creo que una de las cosas que está haciendo Pablo, incluso Lucas, cuando habla en Hechos 19, dice que Pablo se enfrentó como a bestias, a aquella multitud que venía para pasarle por arriba. Parece ser que Pablo está usando un ejemplo hiperbólico de que él se ha enfrentado a personas que le han tratado como si fueran animales contra él. ¿Pero por qué? Y es lo que no podemos perder. Por el evangelio. Hermanos, ¿cuántos aquí han visto jefes transformados en fieras simplemente porque somos cristianos? Vecinos transformados en fieras simplemente porque el domingo tú tienes que venir a la casa del Señor y no puedes estar en sus trabajos voluntarios y todas sus cosas. Gente que cambia de actitud y que te trata de hacer la vida imposible simplemente por ser creyente. Aquí hay muchos que han sufrido eso. Aquí hay muchos que sufren simplemente por ser creyentes, simplemente por creer en el Cristo resucitado, que nos resucitará otra vez. Entonces no esperemos, hermanos, que el mundo entero se agrade de nosotros. Por eso el apóstol dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Este es un texto que se encuentra en algunos pasajes y solo lo que voy a aclarar aquí es que Pablo está diciendo, hay mucha gente equivocada. Si no hay resurrección, vive la vida como tú quieras. Pero ¿qué acabó de decir él hace unos minutos? Hay una resurrección que garantiza nuestra resurrección. Está por ocurrir, ella llegará, no será para esta tierra, lo creo por fe, más que explicar cómo serán mis átomos, cómo voy a hacer, si me van a reconocer. Mira, déjame aclarar algo rápido, porque escuché hace muchos años, yo era niño, que alguien dijo, yo no sé dónde salió esa teología, de que cuando uno resucite, tú no vas a conocer a nadie. Mire, lo único que tenemos como referencia hoy de resurrección es la de Jesús. Y a Jesús, cuando la gente lo vio, todavía tenía la misma apariencia y la gente le reconocía. Algunos dicen, no, pero pastor, es que hay gente fea. ¿Tú sabes lo que es resucitar? ¿Tú sabes lo que es ver ese feo en el cielo? Hermano, yo no sé, pregunta. Difícil que esta cara entre en el cielo. Hermano, recordemos que eso es por gracia. Imagínense si es por gracia, que así feo, Dios te permite y te regala el casamiento. Imagínate en el cielo. Ahora, lo cierto es que cuando hablamos de resurrección, hermano, claro que nos vamos a conocer. Ahora, no me pregunten más allá, porque yo, igual que tú, estoy del lado acá. Hay cosas que podemos hablar y podemos incluso profundizar más. Pero bueno, quedémonos por ahora solo con la resurrección. Lo que está por venir, lo que está por venir en la resurrección no va a necesitar ese día explicación alguna. ¿Por qué? Porque estaremos cara a cara ante nuestro Dios y las dudas son de esta parte de la historia, donde todavía estamos en la carne, donde todavía luchamos con el pecado. Ahí conoceremos cómo fuimos conocidos. Ahí, entonces, con un cuerpo glorificado, donde no hay más dolor, más llanto ni sufrimiento. Hermano, esto parece una película que estoy hablando, pero esto es real. Tú puedes todavía seguir diciendo, no, pastor, no creo en la resurrección. Ok, necesitas a Cristo, no la resurrección, necesitas a Cristo. Si tienes a Cristo, cree entonces lo que Cristo dijo, que venía otra vez por su iglesia y está preparando mansiones celestiales para nosotros. ¿Alguien dice amén? Así que vamos a ir terminando esta parte. Dice el apóstol Pablo, no erréis. Mire, este es uno de los versículos más mal usados en la carta a los Corintios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Voy a hacer una pregunta. Cuando Pablo le dice a los corintios esta frase, ¿a qué está haciendo referencia por malas conversaciones? ¿Qué es lo que entendieron los corintios por esas malas conversaciones? ¿Qué entendieron?
Nada, gracias. ¿Están aquí o resucitaron y yo me quedé solo? No me asusten. Estás conversando de cosas que no... ¿Pero qué? ¿Qué eran las cosas que estaban conversando, que estaban mal y que le podían corromper la forma de vida? Que no había resurrección. Eso es lo que significa el versículo. A veces dice, no hermano, dice, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Eso no significa que conversar chisme. A ver, eso aplica. Pero la idea general, perdón, la idea principal es cuáles eran las malas conversaciones en medio de ellos. Que hay gente que dice, no hay resurrección. Pablo dice, esas malas conversaciones te corrompen la vida. ¿Por qué razón? Porque si ahora mismo decimos, tú te sientas y alguien se te sienta adelante y dice, mira, ya va a empezar el devocional, pero tú sabes qué, dejen la bobería que no hay resurrección. Y tú dices, oye, ¿será verdad? ¡Bum, bum! Hipertensión para arriba. ¿Por qué? Hermano, tengamos cuidado a quien nosotros estamos escuchando. Tengamos cuidado qué referencia nosotros estamos consultando. Porque hay personas que lo único que hablan o lo único que promueven son antivalores bíblicos. Y a veces dentro de la iglesia podemos encontrarnos ese tipo de personas. Que lo único que aportan, ¿cuánto le ha pasado? Mire, un común denominador. Párate en una parada, ¿qué tú escuchas? Ay, no es corriente, no es esto, no es agua. Párate en una Coca-Cola, no es esto, que no hay otro, que se paró, no llegó, ahora se cerró todo esto. Y es noticias malas y noticias malas, miren. Y ahora, estos últimos meses, esto no es profecía, esto es un simple análisis. Sigamos orando por nuestra nación, porque estos últimos meses que hay elecciones en los Estados Unidos, las mentes de los cubanos se van a volver todavía más locas. Este último mes. ¿Sabe por qué? Porque cierran Parol, cierran todos estos programas, la gente está viendo que gente se fue y ahora verá gente, hermano, oremos. Sigamos orando. Como iglesia de Cristo, pero también por ese desespero que la gente puede sentir. Y nosotros tenemos hermanos por los que estamos orando en esta situación también. Y como iglesia no vamos a dejar de orar por nuestros hermanos. Pero oremos por nuestra nación, porque las noticias cada vez son más desgarradoras, más desanimantes. Las noticias reales, no la de la opinión pública. La opinión pública, muchachos, esto es varadero. Aquí está todo bien. Pero entendamos algo. Aunque nosotros aquí en la vida, en nuestra vida cotidiana, tenemos un cúmulo de noticias malas, mis amados hermanos, recordemos que el Señor resucitó y Él viene por nosotros otra vez. Dice Pablo, no, ese término no es reis. Hay una traducción que la capta del idioma original, un poquito más gráfico. Dice, no se dejen engañar. Eso es un pasivo. ¿Por qué? Porque a veces yo escucho a alguien, pero yo soy quien permito que me engañen o no. Yo veo una noticia, pero si yo no la... Y eso es lo que más no... Voy a decir esto con mucho cuidado. Pero yo veo una noticia, pero no, hermano, no crea todos los cuentos que salen solo por una red de información. No, que lo que sale por ahí es... Tú tienes que ver esa información, buscarlo en otro lado para saber si es real o no. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos algo y somos nosotros quienes permitimos si nos engañan o no nos engañan. Dice Pablo, no se dejen engañar. Esas malas conversaciones, incluso la palabra conversaciones también se traduce como compañías. Esas malas compañías que vienen diciéndote que no hay resurrección, pero a la vez vienen diciéndote cosas contra las verdades de Dios, te corrompe el carácter. Porque según el hombre piensa, el hombre se desarrolla y el hombre se expresa. Lo que yo creo, así como voy a vivir. Por eso si lleno mi mente de las verdades del Señor y las abrazo, hermano, puede venir enfermedad y puede venir todas las cosas, pero al final hay paz de que Dios no nos va a dejar. ¿Alguien dice amén? De hecho, esta frase no era de Pablo, esta frase es de un poeta griego llamado Menandro. Es decir, era una frase muy conocida, Pablo la toma, pero tiene mucha realidad. Con la gente que tú te codeas, con la gente que tú constantemente estás hablando, ten cuidado. Porque si es algo que va contra Dios, eso te taladra el corazón. Si es algo, hermano, y ahora voy a hablar, esto es para la iglesia, para todos los creyentes que estamos aquí. A veces hay cristianos que no tienen el tacto, para decirlo de la mejor forma, no tienen el tacto para dar una palabra a alguien en un momento determinado. Alguien a veces tiene una situación y hay gente que es
Muchachos, si mis tíos, abuelos, todos se murieron de eso. Hermano, aunque se te hayan muerto. Aunque se te hayan muerto. Todos sabemos, y más algunos de nosotros yo creo que todos nosotros que pasamos por esa experiencia de padres inexpertos. Un catarrito, ¿qué piensa un padre con un catarrito? ¿Ya que se te murió el niño? ¿Sí o no? Ya con el tiempo, no, espérate, no se muere, no se muere. Es catarrito, tiene moco, no es sangre, no es un derrame. Pero uno tiene que pasar por eso. El problema es que hay personas dentro de la iglesia que piensan que todo el mundo tiene la madurez necesaria o la experiencia necesaria para responder como tú puedes responder. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que los más maduros tienen que hacer con los no tan maduros, los no tan avanzados. Tienen que soportarlos, tienen que cargarlos, animarlos. Te voy a contar algo. A veces yo he soñado con algunos de ustedes que se han muerto. Sí, y que he estado en su funeral. Claro que nunca voy a decir quién es. Usted se imagina. Como a veces, y hay algunos hermanos aquí que saben que he soñado, no sé, algún día algunos, no voy a dar detalles, que he soñado algo, se lo he dicho a algunos hermanos y ha ocurrido. No doy más detalles de eso. Pero yo soñando que algunos de ustedes se están muriendo, ustedes se imaginan que yo llegue y diga, oye Lázaro, ¿tú sabes que anoche soñé? Ay, pastor, a ver qué soñaste. Cacho, te estabas muriendo tú el otro día y un carro para arriba. Entonces, justo en ese momento donde tú dices, mira, evidentemente esto no es un mensaje del cielo para esta persona. Porque la palabra del Señor es para darte ánimo, confrontarte, ¿verdad? Pero no para... Ay, no, que el pastor no me diga que soñó. ¿En serio? Entonces, tengamos cuidado cuando vamos a hablar con nuestros hermanos. Hay veces que nosotros no nos ponemos primero en los zapatos de otro cuando está pasando por algo y podemos dar una frase que le desgarra el corazón. Por eso cuando Pablo dice las malas conversaciones, esas malas compañías, esas personas, no está hablando de personas negativas, está hablando de personas que vienen como los corintios a decirte no hay resurrección, no hay santidad, vive la vida y disfrútala como quieras, no hay vida eterna, no hay salvación, cosas así que te corrompen porque son verdades cardinales. Dice, esas personas, dice, no se dejen engañar. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, dice Pablo, para vergüenza vuestra lo digo. Explicación de la resurrección, y esto solo lo voy a leer, porque está bien sencillo. Dice Pablo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Lo que ahorita preguntaba nuestro hermano Lázaro. Dice el verso 36, necio, lo que tú siembras no se edifica si no muere antes. Pablo está diciendo, y miren la explicación, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pablo empieza a dar una serie de elementos para decir, esto no se entiende con los ejemplos del mundo. Esto es un milagro. Esto es algo sobrenatural. Como creo que Él se levantó de la tumba sobrenaturalmente, creo que de la forma que va a ser, de la calidad que va a ser el cuerpo, sé que es glorificado, no entiendo cómo va a ser la esencia, pero Él es el que me va a resucitar. No se trata de que yo tengo que entender cómo funciona el sistema respiratorio para después respirar. Yo lo que tengo que creer y esperar a Jesucristo, y Él se encargará de resucitarme, levantarme y unirme en las bodas celestiales del Cordero para la eternidad. Alguien dice, gloria a Dios. Ahora dice, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Sigue con la explicación, verso 40. Y hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales. Verso 41. Hay diferentes glorias, la del sol, la de la luna, ¿verdad? Cada uno de ellos diferente en gloria. Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos, diferente a todo lo que has visto hasta ahora. Ese es el resumen de Pablo. Se siembra en corrupción, el cuerpo va ahí a corromperse, resucitará en incorrupción, un milagro. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Pablo va poniendo desde lo más bajo que se puede explicar a lo más sublime. Esa es la resurrección nuestra. La garantía de nuestra resurrección es la de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dice gloria a Dios. Y terminan estos versos diciendo, verso 44, hay cuerpo animal, cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. ¿Recuerda? Dios le dio vida al primer Adán. Y esto es una frase que Pablo después a los romanos se lo va a decir de nuevo. Hablar de Cristo como un segundo Adán. Dice, y el postrer Adán, aunque en la palabra original dice, y el último Adán, espíritu vivificante. En otras palabras, Adán
En el huerto del Edén, en el paraíso de Dios, pecó. El segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, en el desierto, venció. En la cruz, según Colosenses, venció. En la tumba, venció. Y no solo que venció, sino que viene otra vez para vencer con toda su iglesia. Alguien dice, gloria a Dios. En el primer Adán, tú y yo estamos muertos. Pero en el segundo Adán, en Jesucristo, tenemos vida y vida eterna. Alguien puede decir, bendito sea su nombre. Termina diciendo el verso 46 en adelante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. La pregunta es, ¿quién es la primicia de tu resurrección? Si es Cristo, hermano, podemos decir, hay garantía. No es una garantía barata. No es una garantía que se va a romper a los 3 meses. Es una garantía celestial. Y yo puedo decir, bendito el Señor. Verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Lo que está diciendo Pablo, este cuerpo aquí se queda. La resurrección es con este cuerpo transformándose en algo glorificado, donde no hay más llanto ni más dolor. Y termina entonces la victoria por medio de la resurrección. Verso 51. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. Tú dices, un misterio. Si ya tú me has explicado la resurrección y se entiende, pero todavía no logro captar toda la esencia. Dice, no. Les digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos. Y, hermano, entendamos esto hace 2000 años atrás. Pablo creía esto. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué está explicando Pablo? Después los tesalonicenses se lo va a decir. Los que estemos vivos, cuando Él venga, resucitará el Señor a los que están en las tumbas y a nosotros en el aire nos va a transformar con Él y nos llevará con Él. Y dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermano, hay una trompeta que está por tocar. Mi pregunta es, ¿cómo está tu vida en relación con tu Dios? ¿Cómo está mi vida en relación con mi Señor? ¿Yo verdaderamente creo en el Señor? ¿Vivo para el Señor? ¿O tengo puesta mi seguridad en algunas cosas de que he estado en la iglesia por tiempo? ¿O que he conocido del Señor por muchos años? Dice el apóstol Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Hermano, esa trompeta no fue como la que ocurrió hace algunos años por allá por Argentina, que se sintió unas trompetas y no sé qué, y la gente se alborotó y de caballero, ¿verdad que la gente? ¿Tú crees que el Señor va a sonar su trompeta y no se va a llevar a toda su iglesia? ¿Va a ser 2 o 3 o una cosa así? Independientemente que hay diferentes interpretaciones sobre eso, lo que Pablo dice es que todos sus hijos, seremos llevados con Él, transformados algunos y resucitados otros. Ahora, tú y yo podemos decir, aleluya. Hay una trompeta. Me encanta ese himno que cantamos cuando nuestros hermanos mueren. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Hermano, la trompeta está por sonar y lo que me da paz es que quien tiene la trompeta, quien va a dar la orden de tocar la trompeta, viene por mí. No estoy solo. Independientemente de lo que pasemos en esta vida, tú que le estás pidiendo al Señor por mejor salud o por esto aquello, sigamos pidiendo al Señor conforme a su voluntad, pero hay una resurrección de la cual solo aquellos que creemos en Él seremos parte de ella. ¿Alguien dice amén? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y escuchen, porque esta es una de las mejores canciones de la carta a los Corintios. Sorbida es la muerte, es decir, consumida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sabe dónde está el aguijón de hoy? Cuando parten tantos familiares que amamos, gente que nosotros amamos. Hermano, yo durante estos años que el Señor me ha permitido estar pastoreando acá, desde 2012, no recuerdo bien, yo he visto morir unos cuantos hermanos aquí, y usted también. Gente que nosotros amamos,
Gente que podemos decir, se sentaba ahí, fulano era allí, el otro era aquí. Ahí está el aguijón, en la carne. Que vamos y oramos por enfermos, Dios le puede levantar. Pero a veces oramos por enfermos y Dios en su voluntad determina de que esa no es la vía. Pero sabemos que ese hermano o esa hermana va a ser recibido por el Señor. Y Pablo dice, cuando esa trompeta suene, cuando Él venga por su iglesia, cuando Él venga por nosotros, ¿dónde muerte está tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? En otras palabras, Pablo está diciendo, iglesia, paz, porque Él resucitó y Él viene por su iglesia. Alguien dice amén. Y termina diciendo el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. La ley dice, no matarás, y tú y yo matamos. Ese es el aguijón que dice, estamos separados de Dios. Dice el verso 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tome su Biblia y si usted nunca lo ha hecho, escriba en letras grandes y subraya estos versos, porque esto nos va a recordar todos los días de nuestra vida que el día del sufrimiento, la trompeta está por sonar. Que el día del dolor, la trompeta está por sonar. Que el día incluso de la muerte, la trompeta está por sonar. Aquella gloriosa resurrección es garantía de la nuestra. Y viene entonces un verso que muchas veces usamos, pero a veces lo usamos fuera de su contexto. Dice el 58, así que, esa cláusula, así que ¿qué? Después de todo lo que hemos hablado de esa gloriosa resurrección de Él y de la nuestra, hermanos míos, estad firmes y constantes. La idea de estar firme y constante en el Evangelio es un llamado para todos los días. Dice, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, eso debe ser un anhelo en nuestra vida. Crecer en su obra, en su servicio, en su santidad. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, escucha bien, no es en vano, Él viene por nosotros. Aquella gloriosa resurrección es garantía, iglesia, de la nuestra. Pongámonos en pie y vamos a orar al Cristo resucitado. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu resurrección. Gracias por resucitar a Jesucristo. Gracias porque esa resurrección da paz, seguridad, da fuerzas a nuestras vidas. Nosotros que estamos en un cuerpo débil, en un cuerpo que se va deteriorando, pero hay una trompeta, Señor, tu trompeta, la final trompeta, la que nos recordará ese día, si todavía estamos aquí, que sean consumados los tiempos y tu iglesia celebrará por la eternidad contigo. Ayúdanos a vivir tu evangelio. Ayúdanos a abrazar esta verdad cardinal, que esa gloriosa resurrección es garantía de nuestra resurrección. Ayúdanos a recordar esta verdad desde un hospital, desde un método de tomar medicamentos, desde la pérdida de un ser querido, desde tantas y tantas noticias que vienen en medio de nosotros, desde un evangelio por algunos que se va difuminando. Ayúdanos a recordar que tu resurrección, Jesucristo, no fue en vano y es garantía de nuestra resurrección. Ayúdanos a permanecer firmes e inconmovibles, constantes, Señor, creciendo en tu obra y sabiendo que lo que hacemos para ti no es en vano. Bendecimos tu santo y bendito nombre y rogamos que tu bendición sea con tu iglesia. Y si hay alguien en medio nuestro, Señor, hoy que necesita la salvación que solo tú das, rogamos que seas en su corazón por el poder de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo. En el bendito nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén. Puedes sentarse.